Después de la creación del universo, el dios de la muerte se dio su manto y poder a sus tres hijos, Cantaris, Cobaltus y Parod, los tres ángeles de la muerte. Cantaris era el mayor y por lo tanto él poseía la herramienta más importante para que un ángel de la muerte pudiese trabajar, el Oblectari o Biblia Negra, en la cual estaban escritas las muertes de cada persona en el mundo, los conjuros para invocar demonios y brujos y los rituales para conversar con gente muerta. Lamentablemente, el Oblectari fue extraviado y durante miles de años, Cantaris ha buscado este libro antes de que sus hermanos lo encuentren. No se sabe su ubicación, lo único que se sabe es que todo aquel que posea la Biblia Negra sin permiso de la muerte lo perseguirá. Aún recuerdo la mirada de mi hermana, los rasguños en su espalda, su cabello lleno de ramas, tierra y hojas secas, múltiples moretones en sus brazos y piernas. Aún recuerdo cada detalle de esa noche, a pesar de que tan solo tenía 8 años y ella tenía 11. En ese tiempo, mi familia y yo éramos de escasos recursos y nuestra casa no tenía siquiera un piso de cemento. Era tierra. Las ventanas solo estaban cubiertas de cortinas viejas y ni siquiera habían puertas. Solo estaban los espacios en donde deberían estar. Podíamos ver el exterior desde adentro. A pesar de que yo ya estaba acostumbrada a ver los árboles de noche desde mi cuarto y sentir el frío del viento que entraba y movía esas viejas cortinas, hubo una noche en la que sentí miedo. Por alguna razón empecé a sentir escalofríos. No sé si eran por el viento o por las sombras extrañas que creaban esos árboles. No lo sé. Así que le hablé a mi hermana que dormía en su propia cama al lado mío, pero claro, ya era de madrugada, así que ella estaba profundamente dormida y no me escuchaba. Entonces intenté hablarle a mis padres que estaban en la habitación de al lado, pero no lo hice porque tampoco quería molestarlos y además sentía que ya era grande para tener miedo. Sabía que me regañarían por quitarles el sueño. Pero de repente, mientras el miedo me consumía por los ruidos y escalofríos que sentía, escuché que mi perro, Buster, que era un pastor alemán, empezó a ladrar desde afuera de la casa. Lo podía escuchar porque la ventana no tenía puerta. Quise creer que Buster estaba ladrando porque escuchó gente a lo lejos, ya que a veces pasaban personas con su caballo a unos cuantos metros de nuestro terreno. Pero esa suposición perdió todo el sentido cuando dejé de escuchar sus ladridos por unos segundos que parecían eternos, hasta que finalmente escuché un ladrido de dolor, como si alguien hubiese pateado a Buster. No puedo ni describir el miedo y la impotencia que sentí en ese momento, porque amaba a ese perro. Lo rescaté de la calle semanas antes de esa noche. Yo lo bañaba, le daba de comer, jugaba con él, y solo porque mis padres no me dejaban tenerlo en mi cuarto, lo dejaban dormir afuera, supuestamente para que nos alertara de algún peligro. Por esa razón, mi instinto materno me decía que tenía que ir a salvarlo. Salí de mi cuarto, crucé la sala fácilmente porque no tenía puertas que abrir, y rápidamente busqué a Buster. Lo llamé, le silbé, grité su nombre, pero no lo veía por ningún lado. Recuerdo que ya estaba tan desesperada por no encontrarlo, y sí, mis padres y hermanas se despertaron por el ruido que hice. Mientras yo daba vueltas afuera de la casa buscando a Buster, sentí que alguien me tomó del brazo precipitadamente. Mi corazón por poco se sale de mi pecho, pero en menos de un segundo me di cuenta que fue mi madre la que me tomó del brazo, y muy enojada me dio una cachetada con toda su fuerza. Sentí el ardor y el hormigueo que recorrió todo mi cuerpo. Fue tan fuerte que hasta se me quitaron las ganas de llorar. Incluso sabía que mi madre me estaba regañando en voz alta, pero no podía escucharla por la cachetada que me dio. Estuve inconsciente unos segundos y cuando recuperé la conciencia le dije a mi mamá: "No encuentro a Buster. Alguien lo pateó". Pero no terminé ni siquiera de explicarle a mi madre porque muy sorprendida vi a Buster caminando hacia nosotras, moviendo la cola y jadeando. Al verlo corrí a abrazarlo, pero mi madre, aún molesta, me dijo que si volvía a hacer algo así, ella mataría al perro o lo regalaría. Así que tomó a Buster y lo encerró en su pequeña jaula y a mí me mandó a mi cuarto casi jalándome del cabello. En mi cama había pasado como media hora y escuché a mi padrastro caminando en la sala. Entró al cuarto y me vio despierta. Se acercó a mí y me preguntó: "¿Cómo estás?".
A lo que yo respondí: tengo miedo. Mi padrastro tomó mi cabello y me dijo con voz suave: no dejes que el diablo se meta a tu corazón. Si estás bien con Dios, nada te pasará. Yo le sonreí porque debo de admitir que eso me hizo sentir un poco más tranquila. Él, antes de irse, sacó del bolsillo de su suéter una Biblia pequeña y me dijo que leyera el libro de Salmo, porque cuando él se siente así suele leer cada salmo y orar después de terminar. Entonces yo le pregunté si al día siguiente iría a trabajar, porque quería que me llevara al parque a jugar como solía hacer antes. Él dijo que no trabajaría, pero que tenía que visitar a una vieja amiga desde muy temprano. Finalmente me dio un beso en la frente y se retiró, no sin antes decirme que no olvidara orar todas las noches. En ese momento, mientras acomodaba mis pies entre la cobija y me ponía cómoda en la cama, abrí la Biblia justamente en Salmos. Fue fácil encontrar ese libro, ya que había una hoja doblada a la mitad entre las páginas y parecía ser de otro libro, y yo, muy curiosa, desdoblé esa hoja creyendo que era algún apunte de mi papá o algo parecido. Comencé a leerla, pero a esa edad no tenía idea de qué era ni de qué se trataba. Pero ahora que analizo las cosas mejor, me he dado cuenta que quizás era algo relacionado con brujería, porque no recuerdo exactamente qué decía, pero era algo así como: la fortuna no llegará fácil, siempre habrá un sacrificio de por medio. Recuerdo también que habían símbolos que más que tranquilizarme me daban miedo, así que guardé esa hoja nuevamente y decidí mejor cerrar los ojos hasta quedarme dormida. Pasaron unas horas, no sé exactamente qué hora era, pero aún era de madrugada. Algo me despertó, un grito. Jamás había escuchado algo así. Fue algo desgarrador. Lo primero que vi al abrir los ojos fue a mi hermana, que estaba siendo arrastrada, cruzando debajo de mi cama hasta llegar a la sala, y finalmente lo que la estaba arrastrando se la llevó afuera. Yo, asustada, salí de la casa para ver cómo se la llevaban hasta los árboles con rapidez hasta perderla de vista. Y justamente mi mamá y mi padrastro se levantaron muy asustados, y volteé a ver a mi madre, que apenas alcanzó a ver a mi hermana cuando la arrastraban en la tierra. Mi padrastro reaccionó de inmediato y corrió hacia la cocina y tomó un machete que tenía colgado en la pared. Recuerdo que lo vi demasiado heroico, ya que con el mismo machete quebró el candado de la jaula de Buster y se lo llevó para buscar a mi hermana. Mi madre estaba pálida y apenas parpadeaba. Recuerdo que pude ver su piel eriza. Nunca la había visto con tanto miedo como en esa noche. Las horas pasaron. Mi mamá estaba sentada tratando de marcarle a mis tíos, pero ninguno contestaba. No teníamos vecinos cerca porque vivíamos en un terreno alejado de todo. No había quien pedirle ayuda y no habían señales de mi padrastro ni de mi hermana. Finalmente amaneció y mi mamá decidió ir a investigar, y claro, la seguí. Estuvimos cerca de media hora buscando algún rastro entre los árboles hasta que llegamos a un pozo de donde sacábamos agua. Ahí estaba mi hermana sentada inconsciente, con la ropa rasgada, moretones en su piel y su mirada. Una mirada que decía mucho, y al lado de ella estaba el machete, pero no había rastro de mi padrastro, ni de Buster. Cuando eres joven hay una etapa en la que haces cosas estúpidas para sentir algo nuevo, y cuando tienes amigos igual de locos que tú, las cosas pueden salirse de control. En este caso, lo que me pasó a mí no fue tan grave, pero me dejó traumado en su momento. Fue tan incómodo, raro y triste a la vez. Y para contarlo, debo hablar un poco sobre mi gata, mi Nina. Cuando cumplí 15 años, mi abuela me regaló una gata gris, casi una bebé, ya que la mamá había fallecido y dejó a la gatita y sus hermanos muy chiquitos, y los demás gatos fueron comprados por amigos de mi abuela. A mi Nina, ella me la dio como regalo de cumpleaños. Yo me encargué de darle leche y más que nada de cuidarla hasta que creciera. Meses después, mi abuela falleció. Algunos dicen que ya estaba muy enferma y que decía ver a un hombre de negro que la acechaba constantemente. Pero lo único que sabemos es que ella estaba enferma del corazón, y la verdad, mi Nina fue lo único que me quedó de ella. De alguna forma yo sentía que mi abuela estaba conmigo, ya que los gatos a veces tienen fama de que no les importa nada y que son cariñosos de vez en cuando, pero mi Nina era diferente. Dormía en mi cama, a veces hasta se recostaba poniendo su pata en mi frente o en mi mano.
Siempre iba conmigo cuando salía a comprar o a caminar en la calle. Incluso parecía como si me protegiera porque una vez se acercó un perro de la calle que no tenía intenciones de hacerme nada, pero mi nina correteó al perro intentando rasguñarlo. En fin, mi nina se volvió una parte muy importante en mi vida y la verdad no sé cómo seguir contando esta historia sin llorar. Un día estábamos sentados mi mamá, mi papá y yo en el comedor. Acabábamos de comer, pero yo tenía en mente pedirles permiso para salir con unos amigos para ver unas películas en casa de uno de ellos. Y quería pedirles prestado el carro, solo por unas horas para poder ir. Pero escuché que mi madre le contaba historias a mi papá que mi abuela le contaba a ella cuando era niña. Entre esas historias, mi abuela le dijo a mi mamá que antes de ella iba a nacer otra niña, su hermana, pero que lamentablemente no pudo hacerlo. Pero mi mamá le explicó a mi papá que después supo la verdad. Mi abuela le pidió a una señora que le ayudara a abortar a la niña. Mi abuela era muy joven cuando se embarazó y no podía mantener a un bebé. Y bueno, ella era creyente de la Santa Muerte, era muy devota a ella, y se llegó a saber que en varias ocasiones oró y le pidió a la muerte que se llevara a la bebé, pero al no recibir respuestas decidió abortarla. Sinceramente estuve muy interesado en la plática de mi madre, pero estaba más interesado en pedirles permiso de salir. Les dije que llegaría temprano y que solo veríamos un par de películas con un poco de botanas. Finalmente me dieron el permiso y horas después fui a la casa de mi amigo. Mis demás amigos ya estaban ahí, pero ninguno llevó botana, así que decidimos ir en el carro a una tienda a comprar. Justamente a unas cuadras de ahí estaba el panteón. Y tomando en cuenta que jamás había ido a dejarle unas flores a mi abuela, en la tienda compré un par y le dije a mis amigos que iría a dejárselas a su tumba. A uno de mis amigos se le ocurrió la idea de ir a explorar, ya que era de noche, y otro de ellos dijo que en internet vio que algunas personas recitaban rituales en cementerios para que un hombre llegara y les concediera un deseo. Yo la verdad no quería ir al panteón para eso, pero tampoco quería ir solo, así que fuimos después de ir a la tienda. Estacioné el carro cerca y nos dirigimos a una parte oculta en donde podíamos entrar fácilmente. Pasamos unos minutos caminando entre las tumbas, hablando y asustándonos entre nosotros, hasta que encontré la tumba de mi abuela. Pero hay algo que no entendí. En la lápida estaba escrito su nombre, pero debajo de su nombre decía Oblectare, en letras rojas. Yo solamente toqué con la mano la lápida creyendo que se trataba de pintura roja, pero parecía más como sangre. No sé lo que significa. Pero aún así dejé las flores y mi amigo empezó a recitar este supuesto ritual que encontró en internet. En voz un poco alta dijo, hombre oscuro, hombre de los deseos. Pero fue interrumpido cuando otro de mis amigos salió corriendo rápidamente gritando y todos corrimos detrás de él bien asustados. Yo hasta sentí que volaba entre las tumbas del miedo que sentí. Salimos del panteón y nos subimos al carro. Ya estando dentro le preguntamos a mi amigo por qué había corrido de esa manera y nos dijo, estaba alumbrando con el flash de mi celular hacia las tumbas y vi una sombra negra que se estaba asomando entre una lápida. En su momento no le creí, pero parecía decir la verdad. Sus ojos estaban desorbitados y su piel eriza. Dejé a mis amigos en la casa y les dije que me regresaría a la mía porque no me sentía bien. Me sentía mareado y tenía ganas de vomitar, quizás por haber corrido, o no lo sé. Así que los dejé en casa de mi amigo y me fui a la mía. Cuando llegué a casa y estacioné el carro en la cochera, escuché un ruido extraño, como si de un animal pequeño se tratara. Era como si un cachorro o un búho estuviesen emitiendo un sonido raro proveniente de debajo del carro. Así que me agaché para ver qué era y vi a un bebé deformado, con la mitad de su cuerpo destrozado, como si lo hubiese aplastado con las llantas del carro. Recuerdo que se movía muy feo, se arrastraba en el suelo y su cara parecía la de un anciano molesto balbuceando. Solo recuerdo esa imagen porque después me desmayé y amanecí en mi cama. Mi madre entró molesta a mi cuarto y me despertó, preguntándome si anoche había bebido o ingerido alguna droga. Yo dije que no y pregunté qué pasaba y mi mamá casi llorando dijo, mataste a la gata. Entonces mi mamá agarró una bolsa de basura y se fue a la cochera. Yo iba detrás de ella tratando de saber lo que pasaba. Mi mamá se agachó y puso la bolsa en la mano para sacar a mi nina, que estaba muerta debajo del carro, con la mitad de su cuerpo aplastado y destrozado, como si le hubiese aplastado con las llantas del carro.
Desde niño siempre había tenido esa costumbre de encariñarme con los animales de la calle, a pesar de que mi familia no aceptaba que los llevara a la casa. Múltiples ocasiones mi mamá me regañó por llevar gatos y perros, que a veces algunos estaban enfermos o heridos, y pues claro, mi madre no quería hacerse cargo, ni siquiera sabiendo que yo los cuidaría. Y bueno, a mi papá no le gustaban los gatos, por eso aceptaba los perros que llevaba, pero cuando llevaba un gato, él me hacía devolverlo a la calle, y más cuando era una hembra, ya que suelen quedar preñadas rápidamente. Hubo una temporada en la que dejé de llevar animales a la casa porque la verdad ya no quería ser regañado, y sentía también que ya eran suficientes animales, pero mi papá llevó por primera vez a una perrita pitbull llamada Kira, pues en su collar estaba su nombre, pero no había ningún número de teléfono ni nada parecido. Por eso mi padre la rescató de la calle y la llevó a la casa. Algo que me llamó mucho la atención era que parecía tener una pequeña cicatriz en su ojo izquierdo, cerca de la pupila. Mi padre dijo que a lo mejor la maltrataban, porque le encontramos pequeños rasguños en su cuerpo y sangraba de su hocico, pues le faltaba un colmillo. Pero después de unos meses, sus heridas fueron curadas y creció felizmente con nosotros. Un día, mi madre se dio cuenta de que Kira estaba más gorda de lo habitual. Creímos al principio que era porque comía mucho, pero mi mamá mientras le acariciaba la barriga sintió una patada. O sea que Kira iba a ser madre pronto, pero no tenía sentido. En ese tiempo no teníamos ningún perro y Kira siempre se quedaba en la casa, nunca salía. Además, el día anterior mi madre juraba que no estaba así de gorda. Lo más sorprendente de todo esto es que apenas 2 o 3 días después, Kira dio a luz a 2 perritos. Lamentablemente, uno de los perritos nació enfermo. Parecía que había nacido prematuro. Parecía más como una pequeña masa con pelos. No tenía ojos, y en donde se supone estaría su hocico, solo había un colmillo un poco grande. Tenía 3 patas y cuando ladraba parecía como el sonido que emite un búho. A mi mamá le daba mucho miedo, por lo que le pidió a mi papá matarlo y enterrarlo en el terreno cercano a nuestra casa. El otro perrito nació sano, de pelaje negro con el pecho blanco. Lo llamamos Capitán, porque cuando caminaba enaltecía su pecho y levantaba su mirada, como si de un capitán se tratara. Kira amaba mucho a Capitán, lo llevaba para todos lados y jugaba mucho con él. Pero un día, Capitán, aún estando chiquito, comenzó a escupir espuma por el hocico y tembló precipitadamente como si estuviese convulsionando. Mi mamá dijo que apenas se dio cuenta e intentó ayudarlo, pero Kira le ladró muy feo a Capitán, tratando de morderlo. Era como si Kira ya no reconociera a su cachorro. Mi mamá dijo que los ojos de Kira se tornaron rojos y de la nada Kira se aventó hacia su hijo. Le mordió la cabeza y finalmente se la arrancó, y muy salvajemente masticó todo su pequeño cuerpo, como un león hambriento devorando a una gacela. Mi mamá gritó fuertemente y yo fui hacia la cocina en donde pasó todo. Solo alcancé a ver a Kira que se comía las patas de Capitán. Y aunque ya era demasiado tarde, agarré una escoba que tenía al alcance y la golpeé hasta que Kira se abalanzó contra mí. Si no hubiese sido porque mi papá llegó justo a tiempo y pudo sacármela de encima, quizás yo hubiese perdido un brazo. Me lo mordió con toda su fuerza. Aún tengo la cicatriz y poca movilidad. Mi papá la llevó a la parte trasera de la casa y mi papá me llevó al hospital en su coche. Estuve unos días internado. Cuando regresé a casa, Kira estaba en una jaula, lastimada y moreteada. Pero a pesar de eso, cuando Kira me vio, movió su cola y me miró con esos ojos tan inocentes con los que me veía cuando era una cachorra. Esa mirada que parecía más bien una sonrisa. Pero yo no podía dejar de pensar en ese día que se comió a su cachorro y casi me arrancaba el brazo. Llegué a sentir un poco de odio hacia ella. Pasó el tiempo y tuve que lidiar con verla todos los días encerrada. No quería ni acercarme a ella a pesar de que me decía con sus ojos que la sacara de esa jaula y jugáramos como lo hacíamos antes. Un día mi abuelo llegó a la casa de visita. Él estaba comiendo con nosotros y como de costumbre nos contaba historias que solo los abuelos cuentan. Él supo lo de Kira pero no le tomó importancia. Incluso creo que ignoró a mi papá cuando le contó lo que Kira hizo, pues inmediatamente mi abuelo nos contó un mito, una leyenda que se contaba en su pueblo. Nuestra casa estaba cerca de un terreno que mi papá cuidaba, pero estábamos en temporada de calor, y a pesar de que mi papá siempre cortaba el monte cuando ya era muy grande, en esa temporada el monte parecía crecer muy rápido todos los días. Mi abuelo le recomendó a mi papá colocar 6 machetes en el suelo formando un arco cerca del monte y que al día siguiente el monte estaría cortado. Mi papá claramente no cree en esas cosas, pero por curiosidad lo intentó.
ya que estaba cansado de tener que cortarlo él casi todos los días. Al día siguiente mi papá salió de la casa para revisar si el monte estaba cortado, así como mi abuelo dijo, pero cuando salió al patio trasero se dio cuenta que la jaula de Kira estaba abierta. Entonces fue a buscarla al terreno y se llevó dos sorpresas. El monte estaba cortado, pero el cuerpo de Kira, amarrado a un palo incrustado en la tierra, estaba tirado en medio del terreno, sin su cabeza y con los 6 machetes ensartados alrededor de su cuerpo. Nadie quita de mi cabeza que mi abuelo sabía que Kira tenía algo malo. Analizándolo bien, quizás la utilizaban para brujería antes de que mi papá la rescatara. Y mi abuelo, para ayudarnos a deshacernos de eso, insistió en que mi papá pusiera esos machetes ahí, y estoy seguro que él fue quien sacó a Kira de su jaula y la llevó a ese terreno. Creo que fue él quien sembró ese palo y amarró a Kira ahí para que la entidad que cortó el monte también cortara desde raíz eso negativo que poseía a Kira.